que no es edificación cristiana, no es exhortación cristiana, no es de conocimiento, lo que podría llamarse prudencia cristiana, pero también es importante. Y vamos a hablar del peligro de la adulación. Y vamos a ver un ejemplo de la Biblia muy impactante por sus consecuencias. Y es algo que incluso nos puede haber sucedido a nosotros. Por lo menos a mí sí me ha sucedido. Y hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es la adulación? Verdad, me olvidaba de un detalle. Vamos a ver esto. Este es muy cómodo para poder moverla. A ver si puedes moverlo bien. Bien. Primero hay que aclarar una cosa. La adulación no es algo necesariamente malo, cuidado. Y la persona que adula o alaba a alguien no lo hace por maldad y muchas veces lo hacemos con el mejor corazón, la mejor disposición y las mejores intenciones. No estamos hablando de que haya sea un mal intrínseco en el hecho de alabar a una persona. Pero hay también adulaciones que pueden ser no por un buen corazón que quiere simplemente alabar a una persona, o también puede ser de malas intenciones porque quieres manipular a la persona con su alabanza, ¿no? Para poder luego se sienta halagado y tú puedas hacer algún tipo de manipulación. Pero, ¿qué pasa cuando aún incluso con las mejores intenciones del mundo, tú haces una adulación a una persona por algún aspecto destacado que ha hecho y va a haber consecuencias colaterales, no solamente en la persona, que puede suceder o puede no suceder, pero sí de otros que han escuchado esa adulación y luego al final pues vayan a causar problemas. Y vamos a ver una historia que nos va a redondear toda esta idea perfectamente para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Y es la famosa... no se ve muy bien con esta luz, ¿no? A ver si puedes apagarla, por favor. Mejor así. Aquí tenemos el caso de David y Goliat. Pero eso no fue el caso de lo que sucedió, fue el detonante. ¿Qué pasaba? Que teníamos a un muchacho que tenía una fe extraordinaria. Era un joven. Y de pronto, pues, entre esas pugnas bélicas entre Israel y el pueblo filisteo, había a veces victorias de un lado o de otro. Saúl era un rey en ese momento de Israel, un hombre muy alto, fortachón, y tenía un ejército, pues, también de bastantes buenas condiciones, pero hubo un momento en que el pueblo filisteo presentó a un paladín, a un gigantón, ¿no? Porque ahí se ve chiquito, pero realmente era porque no es porque sea tan chiquito David, bueno, eso es una imagen de inteligencia artificial, pero este tipo posiblemente de 2,5 metros o hasta más incluso, y era pues un hombre formidable, ¿no? Y este paladín se presentó para desafiar al pueblo de Israel. A ver, les decía, ¿quién de vosotros se atreve a pelear conmigo? Y durante varios días este paladín se presentó ante el pueblo de Israel, ante los soldados. Había un lado estaban los soldados de Israel y el otro estaban los soldados de los filisteos, y otra vez diciendo, a ver, ¿quién se atreve a luchar conmigo? El que me venza, pues vencerá la batalla, y el que yo le venza, pues nosotros venceremos los filisteos. Y después todos estaban pues, a ver quién, ¿no? Y de pronto el muchachito que fue a llevarles, por orden de su padre, llevándoles algo de comida, a sus hermanos que estaban justamente entre las tropas de Israel, escucha esta arenga de este desafiante paladín filisteo, y él va a reaccionar de una manera muy diferente. Siendo un muchacho, que era un pastor de ovejas, va a ver en su corazón una fe tan grande, que siendo aún muchacho, y prácticamente es ridículo porque le ponen las ropas de soldado a David y prácticamente casi se parten de risa porque se veía ridículo con
unas corazas que no le llegaban todavía, en ese entonces no tenía la estatura y el cuerpo, digamos, para que ese uniforme militar pudiera, esos escudos pudieran quedar lineados. Pero bueno, resulta que él, con una fe grandiosa, se enfrenta al filisteo y lo vence. Hasta ahí todo está, la historia es muy bonita. Qué buen principio para David, ¿no? Qué buena promoción, ¿no? Porque una vez que vence a Goliat, el pueblo de Israel, viendo esa victoria abrumadora de alguien que era aparentemente mucho más pequeño y débil que el propio Goliat, se envalentonan y inmediatamente ante el estupor de los filisteos los persiguen y vencen y crean una victoria enorme sobre el pueblo, perdón, sobre el ejército filisteo, de tal manera que murieron muchísimos filisteos en esa batalla. Fue una victoria increíble de parte de Israel y fue el detonante gracias a esa fe formidable que tuvo David, fe y valentía, porque había que ser muy valiente para hacer lo que hizo, presentarse para oponerse al gigantón Goliat, ¿no? Y bueno, hasta aquí todo muy bonito, empieza muy feliz la cosa, pero vamos a leer lo que dice 1 Samuel, capítulo 18, verso del 6 al 9. ¿Qué pasó luego? Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir, ni siquiera está hablando de recibir a David, al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Y qué pasó con Saúl? Se quedó contento, feliz. Ah, qué bueno, sí, efectivamente así fue. Le sentó fatal. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Qué tacaño, ¿no? Fíjense, que o sea que yo soy una piltrafa comparado con David, que yo soy el rey de Israel. Durante años he sido el dirigente, el jefe de los ejércitos de Israel, he ganado victorias y ahora resulta que David, este muchachito, me pasó. Y ahora, para las mujeres, estas mujeres, él no mató a 1,000, sino a 10,000. Y dice: no le faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Al principio, no fue de arranque que Saúl comenzó a rechazar a David. Pasó un tiempo, pero la situación comenzó a empeorar. Y llegó un momento en que Saúl ya pretendía matar a David. Incluso le lanzó una lanza. Y él pudo esquivarla y sobrevivir. Y al final, pues el corazón de Saúl se pudrió tanto con ese encono, esa envidia que sentía por esa adulación de las mujeres de Israel hacia David, que ya pues David tuvo que huir. ¿Y cuánto tiempo creen que estuvo huyendo David de Saúl? A ver, ¿cuánto creen? ¿5 meses? ¿Un añito? ¿Cuánto? Hasta pues, entre 10 y 13 años, algunos incluso hasta 14, según cómo lo calculen. Más de una década, donde David estaba continuamente amenazado de muerte. Iba a un lado y Saúl iba a perseguirlo. Tenía que huir de un lado para otro, a veces a vivir en cavernas, ver cómo se las arreglaba para tener sostenimiento. Y muchas cosas más. Incluso a veces tuvo que irse al extranjero con los filisteos, estar con los filisteos, con sus antiguos enemigos, y vivir allí para que Saúl no lo alcanzara. Moraleja, ¿qué estamos viendo aquí? Que todos esos años de sufrimiento de David, que hicieron que él escribiera esos salmos maravillosos que están en el libro de los Salmos, ese dolor que Dios permitió en su vida, ¿de dónde provino? De la adulación de estas muchachas. ¿Ellas tenían alguna mala intención con David?
Dijeron, bueno, vamos a hacer eso para que Saúl le entre la envidia y comience a hostigar a David. Por supuesto que no. En ningún momento lo hicieron con malas intenciones. Eso hay que tenerlo muy claro. La adulación puede venir de un corazón agradecido, de un corazón que verdaderamente aprecia a una persona por sus logros, por sus méritos. Pero había un detalle que lo distingue de lo demás. Cuando la adulación es pública o cuando la adulación es privada. ¿Qué nos interesaría entender ahora en este mensaje? ¿Qué sería el consejo? Porque esto es para, más que nada, un consejo. La adulación privada es mejor que la pública. Ahora vamos a ver ejemplos también de cómo debe hacer esto. Miren, ¿por qué debo evitar esa pregunta, no? La adulación a alguien públicamente por la reacción posible de terceros. ¿Por qué? Y a la respuesta está en amarillo. Por prudencia. Si esta chica hubiese tenido prudencia, David no hubiese sufrido ese más de una década de persecución y peligro de muerte. Fíjense las terribles consecuencias que algo tan inocente pudo provocar. Ahora, ¿esto le sucedió a David y está en la Biblia y se acabó y estas cosas no suceden en la vida real? ¿Creen algunos de vosotros que es así? ¿Que no, esto no puede suceder en la vida real? Pues sí, sucede en la vida real. Que algunos seguramente uno dirá, no, yo nunca he experimentado eso, pero algunos podrán haberlo experimentado. Yo creo que puede que aquí haya alguien que sí lo haya experimentado. Y que sí, porque alguien te aduló a ti en público, al final desató la envidia de alguien, y ese alguien posiblemente era una persona, y en este caso Saúl se supone que era una persona que había tenido incluso una unción de Dios y del Espíritu Santo, pero sin embargo su corazón no estaba acorde al consejo de Dios y hizo que anidara en su corazón pues un sentimiento terrible contra David hasta el punto de querer matarlo. Bueno, puede ser que en nuestro caso pues no suceda algo tan terrible, pero sí puede ser algo que quiera que esta persona o personas quieran perjudicarte porque no les gustó eso. ¿Y eso ha pasado? Pasa. Ahora, ¿qué ejemplos podemos ver también prácticos de nosotros en nuestra propia vida? Los padres tienen hijos, ¿de verdad? Y cuando, bueno, no todos los padres pueden tener hijos, pero bueno, la mayoría tienen hijos. ¿Qué pasa cuando tú adulas a uno de ellos en presencia de los demás hijos? O un jefe, por ejemplo, que adula a los empleados, a uno en particular en presencia de los demás empleados. ¿Nunca han experimentado, vosotros que supongo que habéis tenido hermanos o habéis sido en un estado de una empresa trabajando con compañeros, ¿nunca habéis experimentado eso? Sí. Eso sucede. Entonces, ¿qué es lo que...? Ahora, obviamente no todo esto lo podemos evitar porque esto es un consejo para nosotros como creyentes, evidentemente, para no cometer este error aún con la mejor intención, ¿no? Aún con la mejor intención, porque si tú, por ejemplo, como padre, das muchas alabanzas a un hijo en particular, los demás se pueden sentir no queridos, rechazados, y eso puede también generar envidia con el hermano o la hermana, y al final pues puede causarle problemas. Pero si vas y dices, te refrenas de esa adulación pública y dices, hijo mío o subalterno X, el trabajador, mira, tú has hecho bien, te felicito por eso, ahí la cosa cambia, ¿no? Ahora, vamos a ver más cosas, no solamente la adulación, porque este es solamente el tema principal, pero algunas cosas más vamos a ver en relación a cómo debemos actuar en este tipo de cosas. Porque el ego humano pues es algo que le gusta, evidentemente, recibir adulación, ¿no? Le gusta. Pero también tiene su precio. Incluso la adulación privada, también, que no es problema, pero a veces también puede causar algún problemita. Vamos a verlo eso más adelante. Bien, bueno, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Los padres deben tener mucho cuidado en adular a sus hijos. Por muy justificado que ellos sean, en presencia de los otros, ya que pueden sentirse despreciados por los mismos padres, ¿no? No está mal alabar y alentar a un hijo, pero mejor es hacerlo en privado y no ante el resto de los hermanos. Esto mismo se aplica a cualquier otra situación, como un jefe a sus subalternos o cualquier otro caso similar, que es lo que ya había mencionado antes. Eso es por prudencia. Bueno, ya aquí es prácticamente decir lo mismo, ¿no? Si tienes algo que alabarle, pues alabarle en privado mejor que en público, porque le puede causar problemas. Por la muy buena intención que tengas, le puede causar problemas a esa persona.
y al final pues esa persona va a pagar consecuencias, y puedo yo decir que a veces las consecuencias son bien graves, te las podrías haber ahorrado si esas personas no lo hubiesen hecho. Lo puedo decir yo de propia experiencia personal. Ahora, voy a escribir un interesante comentario, ¿no? ¿Esto significa que un esposo no puede hablar a su esposa o viceversa públicamente? Ahí no hay problema porque tienes una sola esposa, salvo que te hagas como Jacob, que tuvo dos esposas, ¿no? A Raquel y a Lea. Entonces, obviamente, pues, si hubiese, por ejemplo, como ella amaba más a Raquel, alababa a Raquel, ¿cómo se sentiría Lea, no? Entonces, obviamente, para evitar eso, si vas a alabar a una, pues alaba a la otra. Pero bueno, yo creo que esos son casos que estamos hablando de poligamia, ¿no? En el caso de tu cónyuge, no tienes problema con eso porque es un solo cónyuge, ¿no? Entonces puedes alabarlo, no hay problema. Ahora, con el caso de los hijos es diferente porque los hijos son varias personas, ¿no? Entonces, al hacerlo, evidentemente, pues alabar a uno, los demás se pueden sentir mal. Ahora, vamos a ver ya otro aspecto. ¿Cómo encajo yo las alabanzas? Estamos hablando ya de tu persona. ¿Es algo que me lleve al envanecimiento personal y así poder medir mi aceptación con respecto a las demás personas? ¿Cómo reacciono yo en mi corazón con la adoración? Porque claro, repito, todos egolátricamente nos gusta ser alabados. Queremos ser aceptados por nuestro grupo social en el cual estamos involucrados, ya sea iglesia, trabajo, tus amistades, lo que sea. Necesitamos o nos gusta. Pero ahora no estamos hablando de gente no común y corriente, estamos hablando de cristianos, hijos de Dios, vosotros. ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano respecto a esto? Usarla para un envanecimiento. Y eso también tiene que ver, por cierto, con el tema ministerial. Los que ministran a Dios, los que sirven a Dios, también tienen que tomarlo esto en cuenta, porque ese tipo de celos y envidias también se da en el cuerpo ministerial de las iglesias. Estoy hablando de los que predican, los que cantan, los que tocan una cosa, los que llevan un determinado ministerio. También van a ser sujetos, obviamente, de adulación por parte de terceros y también van a ser afectados en su corazón respecto a cómo reaccionan y qué es lo que ellos entienden, qué es lo que importa. ¿Importa yo ser promovido, alabado y posicionado bien en un grupo, en la iglesia o en un grupo mayor? ¿Es eso lo que me va a preocupar a mí? Vamos a ver lo que dice este pasaje de 2 Corintios capítulo 10, versos 17 al 18. Dice, mas el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cuáles aplausos te importan más? Pregúntate, ¿el aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? Y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. ¿Cuál aplauso te importa más? Y a veces se da la triste situación de que a veces a ti o al siervo de Dios le importa más el aplauso de los hombres que el aplauso de Dios. Y están, a ver, ¿en qué momento recibo esa adulación para yo sentirme mejor? ¿Que soy útil? No. Lo que realmente importa es cómo Dios ve lo que estás haciendo. A veces al ser humano no le va a agradar, muchas veces a las personas no va a ser, pero para Dios sí. A ti lo que te debe importar no es tu gloria, sino la gloria de Dios. No es tu promoción personal, sino lo que Dios hará contigo para beneficio de la obra de Dios. Y si la obra de Dios prospera, así tú brilles o no brilles, a ti no te debe de importar. Que el fulanito tiene grandes dones y predica muy bonito, que habla muy, o sea, en fin, o que es un gran evangelista y hay muchos han convertido, y tú te sientes, oye, pero yo soy un enanito comparado con ese, y te sientes mal.
Pero hagas lo que hagas, lo que te debe importar es que tú estás contribuyendo a la obra de Dios y eso es lo que te debe importar. Si eso existe, no van a haber celos ministeriales. Por ejemplo, recuerdan esa vez que estaba Jesús y sus discípulos y... No, perdón. Era Juan y dos discípulos que tenía cultura. Y resulta que viene alguien y dice, oye Juan, ¿no estás preocupado? ¿Sabes tú que hay un fulanito Jesús que tiene unos discípulos que están al otro lado del Jordán bautizando? Que está haciendo la competencia, chico. ¿Cómo así, no? Tú dejas que te haga la competencia y está ganando, y está bautizando más gente que tú. A ver si te picas y dices, uy, caramba, me están haciendo la competencia, qué mal, ¿no? Qué envidia, ¿no? Y Juan cree que respondió de esa manera, ¿no? De ningún modo, dice, es necesario que yo mengue y que crezca. Él tenía claro que su misión era no promocionarse a sí mismo, sino presentar al Mesías. Y eso, una vez que haberlo cumplido, que era cumplir con la voluntad de Dios, había cumplido con lo que Dios quería. Era el aplauso de Dios lo que buscaba, no el de los hombres. No decía, yo quiero ser el que bautiza más que Jesús. No, él no estaba en competencia con Jesús. Y por lo tanto, él entendió claramente de que no podía pretender eso. Y por lo tanto, los otros quizás se sorprendieron de su respuesta y dijeron, ¿cómo que dices que es necesario que yo mengue y que él crezca? No lo entendían. Pero claro, si tu interés es glorificar a Dios y cumplir su voluntad, vas a tener una buena disposición. Si ese no es el caso, obviamente pues vas a estar preocupado por salir airoso o que te aplaudan los hombres, ¿no? Pues esa es la gran diferencia. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Este también es un pasaje muy interesante de Pablo, en Filipenses 1 del 15 al 18. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Fíjense cómo ya entonces, en el siglo I, cuando recién nacía la iglesia cristiana, este tipo de actitudes en el corazón ya se estaban dando en el cuerpo ministerial. Dice claramente Pablo que unos predican por envidia y por contienda, para que el otro se sienta mal, para ya, ¿ves? Yo tengo más resultados que tú. A ver cómo te picas de envidia. Se le pasaba eso por la cabeza, por contienda. Pero otros de buena voluntad, porque querían honrar a Dios, servir a Dios y que la obra crezca, la obra de Dios. Era una actitud correcta, espiritualmente correcta, mientras que la otra no lo era en absoluto. Era una actitud absolutamente carnal, más propia de un mundano que de un cristiano. Y de hecho, Pablo sufrió en su ministerio el acoso, sobre todo de la iglesia de Corinto, de rechazarlo como apóstol. Decían, tú no eres un apóstol de Dios, de Cristo. Y él sí lo era. Había sido comisionado por Cristo. Y él tiene que defender su apostolado. Si tú lees la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios, vas a ver ese trasfondo en el cual Pablo tiene que defender su ministerio porque él tenía enemigos dentro. Y aquí en este pasaje se va a verificar también eso mismo. Fíjense lo que dice luego. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Fíjense que en este momento, cuando escribe Pablo, estaba en la cárcel. Y era como si pensaran estos, dijeron, mira, este está en la cárcel, no puede seguir haciendo su obra, pero yo que estoy libre sí la hago con resultados. Y tú que estás en la cárcel, pues no vas a tener resultados, porque estás en la cárcel. Y con esa actitud de corazón, ¿se imaginan? Y luego, ¿qué es lo que era lo correcto? Dice, pero los otros por amor, sabiendo que si está en la cárcel, es por la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué diferencia, ¿no?
Fíjense que Pablo, como él no estaba haciendo competencias con nadie, él se goza igual, aunque estando en la cárcel y no pudiendo hacer lo que los dos libres sí pueden hacer, él se goza en la cárcel porque sea por pretexto o por buena voluntad, Cristo es anunciado. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le interesaba a Pablo? ¿El aplauso de los hombres o el aplauso de Dios? Era el aplauso de Dios. Todo cristiano, haga lo que haga, nunca debe posicionarse en comparación con otro. Y si tú ves que otro hace más o logra más que tú, no te preocupes. Lo que Dios te haya señalado para que hagas tú, eso está bien, cúmplelo y al hacerlo tienes la aprobación de Dios, tienes el aplauso divino. No tienes que preocuparte por lo demás. Si unos logran más o hacen más porque Dios les encomendó el poder hacerlo, no hay ningún problema. Porque como no tengo yo que compararme con nadie, lo que sí me tiene que interesar es el crecimiento de la obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que verdaderamente importa. Y por eso dice que Pablo se goza. Dice, me gozaré aún. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Cristo es anunciado. La obra sigue. El Señor sigue ganando almas. Sigue edificando corazones. Eso es lo que a mí me importa. No que yo salga promocionado, alabado, adulado o posicionado de manera que sea ganador de la carrera. No, la carrera humana no. La carrera del Señor sí, pero la humana no. Bien, ¿cuál es la otra razón por la cual no es conveniente adular? El otro problema de la adoración es que realicemos a otros, incluso aunque este sea en persona y no públicamente, que podemos contribuir al envanecimiento de su corazón. Eso también es otro de los problemitas, ¿no? Que una persona puede reaccionar a esa adoración de una manera ególatra, como diciendo, uy, que mi ego ha sido acariciado, ¿no? Y yo he salido promocionado por eso y se me comienza a hinchar como si fuera un pollo, eso del buche que se comienza a llenar, lleno de orgullo de que pues, ¿no? Soy bueno en tal cosa, ¿no? Y es una tentación de la carne que puede tener también el siervo de Dios, el que también se dedica. Hay una anécdota de Spurgeon, que saben que Spurgeon era un predicador de la iglesia que se llamaba el Tabernáculo de Londres, en el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Fue un prominente predicador, una iglesia muy grande, le llamaban el príncipe de los predicadores. Por supuesto, predicaba muy bien, ¿no? Y una vez una señora, después del culto, le dijo a Spurgeon, ¿no? Su mensaje ha sido lo mejor que he escuchado en mi vida. Y Spurgeon, ¿saben qué es lo que le dice? ¿Sí? Satanás también me dijo eso. La dejó plantada a la pobre mujer. No, Satanás también me dijo eso. O sea, Satanás está muy interesado en que se nos suban los humos, ¿no? Y que los piropos y las alabanzas nos edulcoren el corazón para sentirnos que somos grandes y eficientes siervos de Dios. Pero no. Todo lo que hacemos, ya sea que tú sirvas en un ministerio o en otro, o sea, cualquier cosa que hagas tú que Dios te encomendó a hacer, es porque Dios permite que tú puedas hacerlo. Y el mérito no es tuyo, sino el de Dios. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Cualquier cosa que yo pueda hacer o tú puedas hacer, es la gloria de Dios, le pertenece a Él. Es el que nos capacita y nos faculta para poder hacer las cosas. Y por tanto no me lo tengo que tomar como algo mío. Porque el enemigo sí va a querer que efectivamente se nos suba el buche, ¿no? Como el pollo, y estemos así llenos de orgullo, ¿no? Bueno, dice aquí, por eso es mejor ser moderados con nuestros calificativos sobre el desempeño de una persona. Y ponderar cómo Dios lo usó y no qué también lo hizo. ¿Ven ahí la diferencia? Dios te ha usado, gracias por el mensaje, o me tocó el Señor el corazón, y hasta ahí, preferible. No digo que sea malo que hagas algo más, porque si lo haces en persona, obviamente, no se sientas mal tampoco por eso, no estoy diciendo eso. Pero para evitarle que se le suba el buche a la persona que estás alabando, trata de ponderar más cómo Dios lo usó, y no tanto que también lo hizo. Eso es algo interesante, es un consejo útil. Ya con eso estamos terminando. Hay otro asunto
que también a veces lo he visto y podemos caer también en ello, por la carne. Por eso la carne es siempre pródiga en llevarnos a la ruina y causarnos problemas. Y uno de estos es cuando, por ejemplo, tú quieres prestigiarte denigrando a otro, a un competidor, vamos a decir. Es un competidor, alguien que está haciendo lo mismo que tú, y para poder sentirte ante los demás que eres mejor que esa otra persona, comienza a decir, sí, pero este es un tal por cual, este no, este es un enano, en esto y lo otro. No le voy a dar un ejemplo, pues no quiero dar un ejemplo últimamente que he escuchado, pero para no denigrar a esta persona, pero pasan esas cosas, ¿no? Que yo tengo un libro que he publicado y otro autor que ha publicado lo mismo, pues es un PLL que no sabe dónde está parado, o que el otro ha hecho tal cosa y yo también, y el otro, pues bueno, comienzo a descalificarlo, minimizarlo para que los demás digan, oh, si el otro es un enano, tú eres un gigante, pues no. Esa es una forma totalmente baja e incorrecta y carnal, no tiene nada que ver con lo espiritual. Por mucho que la persona presuma y tenga mensajes maravillosos sobre temas espirituales, pero si comienza a caer con esto, pues está cayendo en una carnalidad verdaderamente vergonzosa, ¿no? O sea, lo que aquí digo, ¿no? Otra forma de obrar mal en este asunto es cuando una persona busca prestigiarse descalificando a otros para que en la comparativa de desempeño esta persona salga beneficiada y mejor reconocida. Esa es una actitud arrogante que el verdadero cristiano debe evitar. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 10, verso 12? Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esto ya Pablo ya lo veía en cantidades industriales, ya en esa época, primer siglo, imagínense. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Es una insensatez, una carnalidad y una, podría decir, hasta bajeza, hacer una cosa así. Si sabemos que el aplauso de Dios es en lo que nos importa, sirvamos a Dios sin medirnos y compararnos con los demás. Ya sea que a ti te ha dado dones que no le dio al otro, o ya sea que sea al revés y que al otro le dio dones que a ti no te ha dado. Pero tú, simplemente con lo que Dios te ha dado, sé fiel. Como dice el dicho, como dijo Jesús, ¿no? En la parábola, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, tú sé fiel en lo que has recibido, en los misterios que tú puedes hacer y que Dios te facultó para hacer, y no te compares con los demás. Y si otros tienen mayores desempeños, pues no te dé cuidado, porque lo que a ti te importa es el aplauso de Dios, es decir, la aprobación divina, el que a Dios le guste, no que a los demás. El aplauso de los hombres es lo más envanecedor y problemático para un cristiano. Aquel que busca eso, o los me gusta también, ¿no? También va a haber tener problemas, porque eso viene de la carne y no viene del corazón, no viene del Espíritu Santo. Bien, con eso hemos terminado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por el consejo de tu palabra. Señor, verdaderamente hay circunstancias en las cuales necesitamos ejercer esos consejos. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender lo que acabamos de señalar ahora y ser prudentes, Señor, en alabar a otros, y también ser prudentes, Señor, en no tener esa alabanza como una coartada para poder alabar al ego, sino saber que verdaderamente lo que nos debe importar es que tú te agrades en lo que hacemos, que podamos cumplir con tu voluntad y que no nos estemos midiendo con los demás, porque todo esto es para tu gloria y honra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.